profesores, buenos días clase. El día de hoy yo voy a entrevistar a la especialista en este tema que gira en torno a las drogas, especialmente la marihuana, en lo que nos hemos enfocado mi grupo y yo. La especialista se llama Dina La Rosa. Buenos días, clase. Efectivamente, mi nombre es Dina La Rosa. Soy terapista cognitiva, especialista en una de las áreas que me especializo es adicciones. Así es. Bueno, a continuación empezaré con las preguntas. Con mucho gusto. Ya, la primera es, ¿qué es lo que te motivó a seguir esta especialización? Bueno, hace mucho tiempo en realidad nació esta motivación por esta especialización. He hecho otras también, pero ¿qué me motivó? El ver que alrededor mío, en la universidad, había muchas personas que consumían drogas y en realidad su cambio era rotundo, ¿no? Tú observabas a alguien, alguno de ellos o ellas, pero eran más chicos en ese momento, ¿no? Cómo era su comportamiento antes de consumir y posterior al consumo era un cambio radical. Y eso hizo que creciera en mí una inquietud por saber qué sucedía en su cerebro, qué sucedía en su organismo, qué es lo que pasaba, qué es lo que generaba tanto cambio, ¿no? Yo recuerdo que esa fue una de las motivaciones, dentro de algunas otras seguramente, pero una de las principales fue esa, ¿no? La razón por la que me incliné por esa especialización. Claro. Ok, la segunda es, ¿has tratado con personas que han tenido problemas con las drogas? Sí, claro, muchas veces. Yo he trabajado por muchos años en comunidades terapéuticas, que son centros de rehabilitación, aquí en Lima. Trabajé en una de las mejores en ese momento, que era Volver a Vivir, era una comunidad terapéutica muy grande, donde teníamos un número muy alto de personas que eran internados por consumo de drogas, ¿no? Y una cosa resaltante en este tipo de tratamientos es que la mayoría de las personas que terminaban internadas, su droga de inicio muchas veces era la marihuana, ¿no? Y terminaban consumiendo después de la marihuana las sustancias mayores, ¿no? Llámese cocaína, pasta básica de cocaína, que son drogas mucho más fuertes, ¿no? Trabajé por muchos años con hombres y mujeres con problemas de adicción. Y de todos estos casos de los que me has comentado, para ti, ¿cuál ha sido el más impactante? Bueno, en realidad han habido varios casos, ¿no? Uno de ellos, recuerdo perfectamente, uno de ellos, porque que tiene que ver con la marihuana, por ejemplo, ¿no? Era una persona que tenía más o menos, en el momento que lo internaron, tendría unos 50 y tantos años de edad, y era un ingeniero de una familia bastante conocida en nuestro país, que tenía esposa, tenía hijos, y bueno, finalmente fue perdiendo todo, fue perdiendo trabajo, fue perdiendo a su esposa, a sus hijos también, porque no querían verlo, porque consumía. Y él tenía un cuadro muy peculiar. Refería la familia que en ese momento vivía con él, que él había hecho, empezaba a hacer como huequitos en la pared, ¿no? Sacando, raspando la pared, llegando a ese ladrillo y se comía esa, digamos, ese polvillo de ladrillo se lo comía, ¿no? Y eso estaba asociado única y exclusivamente a su consumo de marihuana. Por lo menos es lo que refería en ese momento los exámenes, toda la pericia formulada alrededor del caso, ¿no? Ese es uno. Y otro muy impactante también, que es la persona ahora es un gran amigo mío, es un chico que era también de muy buena familia, único hijo, que consumía drogas por muchos años. Y lamentablemente en aquella época de consumo que era muy intensa, falleció su mamá y a él no le importó, ¿no? Porque estaba pues consumiendo. Ya en ese momento vivía en las calles, a pesar de venir de una familia bien y con muchos recursos económicos, vivía en las calles porque los padres la habían votado. Falleció la madre, no estuvo en el entierro. Posteriormente tuvo un pleito con el padre y el padre cae de las escaleras justo en ese momento que tienen el conflicto y muere el señor. Igual parece que a él no le impactó esa situación
Y bueno, dejaron una herencia bastante importante y él terminó con la herencia, al punto que llegó a vivir en las calles sin un centavo. ¿Cómo sobrevivía? Él era del colegio Markham y varios de sus amigos, muy conocidos ahora, eran los que lo mantenían. Le daban comida, le daban dinero, le daban hospedaje y lo único que él hacía es consumir. Hasta que en un momento él mismo decidió dejar de hacerlo y se convirtió en uno de los líderes más importantes de recuperación en nuestro país. Ahora está él en Estados Unidos trabajando, tiene su propia comunidad terapéutica y está recuperado, después de haber pasado por muchísimas cosas, ¿no? Dentro de lo que estoy comentando, solamente son cosas, digamos, no tan... Si me pondría a nombrar todas las cosas que él ha vivido, la lista sería muy grande, ¿no? Pero es lo más resaltante. ¿Y se acuerda más o menos de qué sustancias consumía esta persona normalmente o solo se enfocaba en una sola? No, él inició, su droga de inicio fue la marihuana, como en aquella época, ¿no? Se consumía mucha marihuana, pero luego pasó a consumir cocaína y finalmente terminó consumiendo pasta básica de cocaína, ¿no? Y ese era su droga problema, Claro. ¿no? La marihuana también, pero terminó consumiendo pasta básica de cocaína, hasta que él mismo decide internarse en una comunidad muy cuestionada en su momento, pero que a él lo ayudó, que se llamaba Paz y Bien. Es ahí cuando él se recupera y yo lo conozco ya recuperado en la comunidad terapéutica donde yo empecé a trabajar, que se llamaba Volver a Vivir. No, la verdad es que sí es impactante. También el tema de que la droga lo que puede hacer es cambiar tu actitud y que en tan poco tiempo, en un corto plazo, puedan suceder cosas que fácil para él no eran tan importantes, pero que a largo plazo se dieron las consecuencias. Así es, claro, él cuando ya se recuperó lloraba muchísimo y sufría muchísimo y tuvo que hacer pues su tratamiento de perdón porque él se sentía súper culpable, ¿no? El único hijo y no haber estado al lado de sus padres y bueno, se sentía culpable por la muerte de su padre, que digamos que de alguna manera fue su responsabilidad, ¿no? Pero sí, sí, muy impactante. Sí. Sobre todo si ustedes lo vieran ahora, ¿no? No te imaginas a este señor tan bien puesto que dice que andaba como un andrajoso, ¿no? Con una barba enorme, con un pelo enorme, cochino, andrajoso, y es más, andaba con un bastón, un palo, y que detenía a los microbuseros para que le dieran plata. Golpeaba así la ventana y le daban plata, ¿no? Él nos mostró, en algún momento un amigo le tomó una fotografía de cómo era él antes y cómo es ahora. Es una cosa realmente impactante. Impactante, y bueno, dentro de esas historias muchas más, ¿no? Sí, pero ellas son las que más me impactaron, ¿no? Bueno, pasando a la otra pregunta, ahora sí, ¿crees tú que es un problema serio el tema de las drogas en la sociedad y por qué? Pero por supuesto, el índice de consumo en estos momentos cada año se ha ido incrementando. No solamente el índice de consumo, sino la edad de consumo, ¿no? Antes las personas consumían de pronto a los 20, 18, 17, ahora no. La edad de inicio es a los 12, 13 años. Y eso realmente es una cosa impactante, ¿no? Una situación, un problema bastante grande, ¿no? El consumo de alcohol, por ejemplo, en los adolescentes ahora es impresionante, asociado con el consumo de marihuana, efectivamente. Y con los años se ha ido incrementando. Por eso tenemos ahora una sociedad donde sí, pues, el consumo es altísimo, ¿no? Claro, entonces podría decirse que el tema del consumo de las drogas ha aumentado más en el tema de la adolescencia. Sí, claro. El tema de la edad más baja. Es que sí, la edad de inicio en el consumo de sustancias es durante la pubertad o la adolescencia. Antes, hablo de hace 15 años atrás o 10, era más o menos a los 16, 17, ¿no? Pero ahora sí, la edad de inicio es entre los 12, 13 años y el porcentaje cada vez es mayor de consumo, sí, ¿no? En el mundo, en nuestro país también, claro. Muy alto. Con respecto ahora sí, enfocándonos en el tema de la marihuana, ¿qué consecuencias puede traer el consumo de un cigarrillo de marihuana? Bueno, la marihuana es una droga que los que la consumen y hacen apología a la misma dicen que es una sustancia natural, ¿no?
Y efectivamente es una planta, pero tiene un componente que se llama THC, que es el tetrahidrocannabinol, que es el componente psicoactivo que lamentablemente está impregnado en la planta. Entonces, cuando se consume, ese componente psicoactivo se va directamente a tu cerebro. Y lo que genera en tu sistema nervioso central es que lo altera, ¿no? Es un alucinógeno. La marihuana, en su injerencia en el sistema nervioso central, es que es un alucinógeno. Entonces, efectivamente es bastante dañina. ¿Por qué? Porque la persona empieza a cambiar su comportamiento, cambiar su ánimo, cambiar sus hábitos. Hay un síndrome muy característico de la marihuana, que es el síndrome amotivacional. O sea, la persona no tiene motivación ni ganas de nada, ¿no? Entonces, en ese mundillo se va perdiendo, pues, cualquier expectativa o cualquier deseo, si en algún momento ha habido, de progresar, de crecer, de realizar cosas, ¿no? Por voluntad propia. Todo eso se ve anulado en el consumo de la marihuana, lamentablemente, ¿no? Sí. La otra pregunta es, ¿por qué crees que la marihuana aún no se legaliza? En nuestro país, porque hay Claro. varios países que ya está legalizada. Sí, sí, Ojo, principalmente en nuestro país. ponemos, Sí. primero creo que es bueno que sepan que nuestro país está en proceso de legalización, se está planteando la posibilidad de la legalización, ¿no? Pero, ¿por qué creo que no ha pasado en nuestro país? Porque somos un país más conservador, porque somos un país donde el tema de las adicciones también es muy alto, ¿no? Y bueno, porque de alguna manera han contemplado que es una sustancia bastante dañina, ¿no? Pero vuelvo a repetir, ya se está planteando el tema de legalizarlo. Ah, ok. Mm. Ok. Pasando con la siguiente, eh, ¿cuáles son los efectos negativos a largo plazo que surgen al consumir marihuana? Bueno, los efectos negativos de la marihuana a corto, mediano y largo plazo es que altera atención, concentración y memoria. ¿Qué significa? Que la persona, si hablamos de que su edad de inicio cada vez es menor, su nivel de aprendizaje disminuye. O sea, la persona no tiene capacidad ni de concentración ni de atención. Entonces, como es un alucinógeno, pues está nublado y no va a captar todo lo que la sociedad le brinda, el aprendizaje que debería de captar en el colegio, ¿no? O a nivel familiar, a nivel de interacción, no va a captar ningún aprendizaje. ¿Por qué? Porque afecta su atención, concentración y memoria, que son 3 áreas fundamentales para el aprendizaje. Y la memoria, sí, la persona que consume marihuana se va olvidando de lo que tiene que hacer y se va perdiendo un poquito en el tema de la desmotivación, ¿no? La siguiente pregunta es, eh, para usted o de por sí, ¿cuál es la diferencia entre la marihuana medicinal y recreativa? Bueno, la gran diferencia yo creo que se centra en un punto, que la marihuana medicinal es cannabis, solo cannabis, ¿no? Y la psicoactiva tiene el tetrahidrocannabinol. Entonces se supone que la medicinal le tienen que sacar el THC para que no genere adicción en la persona que la consume, ¿no? Y bueno, está, sí, digamos, indicándose, aún en nuestro país también se está tratando un poco de darle mucha más preponderancia a la marihuana medicinal, porque sí está comprobado que el cannabis puede ayudar con trastornos de personalidad, por ejemplo, como los pacientes borderline, como los pacientes bipolares, en trastornos depresivos, en diagnósticos de trastorno de atención con o sin hiperactividad, ¿no? En pacientes terminales, se está demostrando que realmente tiene un efecto, pero la diferencia radica en eso, que la medicinal no tiene THC, que es el componente adictivo. Entonces no es que va a generar pues toda la sintomatología de que si te fumas es un cigarro de marihuana. Claro, es por eso que la marihuana medicinal, por decirlo así, está más avanzada o está adelante que la marihuana recreativa en el tema de legalizarlo o
tenerlo como accesible Así es, en la claro, mayoría, porque claro. es medicinal, pues, ¿no? Porque ahora hay que tener mucho cuidado, tiene que provenir de un laboratorio reconocido, importante, confiable, porque si tiene THC sí puede generar adicción, Claro, pues, ¿no? exactamente. ¿No? La Sí, idea es que sea medicinal y puramente cannabis, ¿no? cannabis. Ujú. Pasando con la penúltima pregunta ya, eh, ¿legalizarías la marihuana y por qué? No, yo considero, en nuestro país no. ¿Por qué? Porque considero que nuestra idiosincrasia es diferente, ¿no? En nuestro país creo que el nivel, digamos, puede ser cultural por un lado, pero sobre todo por la constitución mental de la gente de nuestro país, ¿no? Claro, sí, No, eh, hay muchos antecedentes de adicción, hay mucha adicción al alcohol, por ejemplo, ¿no? El índice de alcoholismo es alto, el índice de consumo de marihuana es alto, el índice en general de consumo de drogas es muy alto, ¿no? A diferencia de otros países. Entonces, particularmente considero que no. Y sobre todo porque a mi parecer, es lo que yo opino como especialista, es el puente para otras sustancias. sí. O sea, la posibilidad de que, la probabilidad, perdón, de que tú consumas marihuana y que luego consumas otra sustancia, ¿no? Mayor es altísima. ¿Por qué? Porque hay lo que se llama la tolerancia física y psicológica a la sustancia. La persona que consume marihuana va a seguir cada vez incrementando la dosis. ¿Por qué? Porque va a querer sentir el efecto inicial de aquella primera vez que consumió, ¿no? Por dar un ejemplo, si consumes de repente un cigarrillo de marihuana, sientes un efecto. Vuelves a consumir uno, va a llegar un momento que vas a necesitar más y más y más para sentir el efecto inicial. Claro, entonces eso de que algunas personas o varias por así decirlo, en diferentes casos que yo me he encontrado dicen que pueden controlar su consumo de la marihuana No, o en sí en general de todas las drogas. no, O no es sea, cierto. eso no es cierto. No es cierto. No es cierto porque lamentablemente para aquellas personas que hacen apología a la marihuana, su injerencia directamente sobre el sistema nervioso central. ¿Qué es el sistema nervioso central? El núcleo de nuestro cerebro, el motor de nuestro organismo. Entonces, imagínense, si esa sustancia, la marihuana, cualquier otra droga, alcohol, pasta, cocaína, etc., MD, por ejemplo, va a actuar directamente sobre el sistema nervioso central, entonces va a afectarnos definitivamente en todos y cada uno de nuestros procesos cognitivos, de aprendizaje, emocional, o sea, en todas las áreas. Claro, entonces estas personas que dicen que lo pueden controlar en realidad, esta droga ya lo tiene controlada, ya lo Por tiene de manera supuesto, dependiente ya hay una y dependencia. fácil ya han entrado en el tema de la adicción y no se han dado cuenta. Sí, normalmente no se dan cuenta, ¿no? Claro. O sea, hay estadios de adicción, Ujú. ¿no? Que el estadio social, el estadio regular, el estadio adictivo y el estadio compulsivo, ¿no? Por ejemplo. Entonces, eso hace que la persona recién en el compulsivo y si hay una serie de consecuencias mayores se dé cuenta, porque está en un momento que utiliza un mecanismo psicológico que se llama negación. O sea, esa persona niega el consumo, los demás lo pueden ver, pero él considera y está convencido de que puede controlarlo. Pero no es verdad. No es verdad porque va a necesitar más sustancia, Sí, eso ¿no? sí es cierto. Entonces, ya no le va a ser suficiente la marihuana, Claro. te va a querer probar otra sustancia. Es- Además, en el mundo del consumo de marihuana, pues va a acceder a otras sustancias de todas maneras, Claro. ¿no? Y bueno, ahora sí, con la última pregunta, eh, ¿usted qué le recomendaría a los adolescentes que consumen esta sustancia? Que consumen, Que consumen esta sustancia. bueno, que dejen de hacerlo, ¿no? Les recomendaría. Para empezar, creo que la mejor forma de prevención es la abstinencia. O sea, no hay ninguna, digamos, norma o ninguna premisa que se diga, si tú consumes vas a ser adicto, si tú consumes no vas a ser adicto. No, no existe esa posibilidad, ¿no? Entonces tú puedes consumir y no enganchar, pero puedes consumir y sí enganchar. Entonces la mejor forma es
la abstinencia, no consumir, no probar nunca la sustancia. Pero si estás ahí, intenta salir, intenta dejarlo, ¿no? Si has probado alguna vez, no lo vuelvas a hacer, porque la posibilidad de que genere esa adicción es bien alta. Y que obviamente haya todo un deterioro a todo nivel en tu persona, también es muy alto, ¿no? O sea, particularmente yo no considero que la persona deba consumir ninguna sustancia, no necesita consumir nada para estar bien. Al contrario, necesita estar limpio y sano para estar bien. Bueno, muy buena recomendación, y hasta aquí han acabado las preguntas y la entrevista. Muchas gracias, Tiene la Rosa, por esta buena entrevista, interesante, con esas preguntas y las buenas respuestas. Y hasta aquí ha acabado. Gracias a los profesores y a los alumnos por la atención. Gracias a ustedes, chicos. Espero que les haya servido, que se haya sido de utilidad.